Buenas noches. Hay un conjunto de noticias interesantes, buenas, algunas de ellas, por ejemplo, la de que se llegó a un acuerdo entre el rectorado de la Universidad Católica y la Iglesia, es decir, el cardenal, en buena cuenta. Algo que parecía muy difícil de ser alcanzado, pues se alcanzó. Hace falta, sin embargo, la aprobación de la Asamblea Universitaria. Hay un informe del rector señalando que efectivamente se ha elaborado de común acuerdo una propuesta de reforma del Estatuto de la Universidad y un acuerdo sobre el fin de todos los procesos judiciales sobre la herencia de José de la Ribagüero. Y bueno, en la universidad ha tenido que ceder en algunos puntos, pero en el tema de la elección del rector, que era el tema crucial, digamos, el bastión que la universidad no iba a ceder de ninguna manera, pues efectivamente no ha cedido, pero se ha encontrado una fórmula intermedia, por decirlo así. Dice, el acuerdo es el siguiente: elección del rector y de los vicerrectores. El procedimiento que se prevé para la elección del rector y de los vicerrectores es el siguiente: se establecerá un plazo inicial de inscripción de listas de candidatos a rector y vicerrectores. Ese plazo ahora no existe. Habrá un lapso entre la fecha final de inscripción de las listas y el día de la elección, que será de aproximadamente 15 días. En ese lapso, el gran canciller, es decir, el cardenal, y los 5 obispos que participan en la asamblea y que constituyen la Comisión Episcopal para la Pontificia Universidad Católica del Perú, emitirán una opinión que contiene una valoración de los candidatos. Esta opinión será informada al rector, quien a su vez lo informa a la asamblea. Bueno, la asamblea pues se elige entonces tomando en cuenta esa opinión al rector. El nombre del rector elegido se comunica al gran canciller de la universidad para su confirmación por las autoridades eclesiásticas según las normas de la Iglesia. Además, los requisitos para ser rector y vicerrector son los siguientes. Para ser rector, además de satisfacer las condiciones legales, se requiere ser católico y llevar una vida en fidelidad al magisterio de la Iglesia. Bueno, en todo caso, pues la exigencia del Vaticano, de la Santa Sede, de que hubiese una terna, que la Asamblea eligiese una terna y que la Iglesia, el canciller o el Vaticano escogería de esa terna, eso no se ha establecido, sino lo que acabo de leer. En fin, hay también unos acuerdos respecto del tema económico. Se forma una comisión económica especial integrada por un profesional designado por el rector, un profesional designado por el gran canciller y un profesional designado por la Conferencia Episcopal Peruana, es decir, en buena cuenta 2 vinculados a la Iglesia y 1 a la universidad directamente, y las funciones de esta comisión son autorizar la enajenación directa o indirecta de inmuebles cuyo valor supere el 1% del presupuesto, etcétera. En fin. No tenemos más tiempo de seguir analizando estos acuerdos, que tienen una serie de disposiciones adicionales. Las reformas del estatuto que se refieren a la Iglesia tienen que ser aprobadas por el dicasterio del Vaticano. En fin, hay unas atribuciones también del gran canciller, por ejemplo, la de recibir la profesión de fe del rector y de los vicerrectores para empezar a ejercer sus cargos. Es importante, esto es una novedad también, en el sentido de que para empezar a ejercer sus cargos tienen que ser, en buena cuenta, recibir la profesión de fe del rector, el gran canciller, ¿no es cierto? Si el gran canciller decidiera, por ejemplo, no hacerlo, no recibir al rector, entonces no podrían comenzar a ejercer sus funciones. Hay digamos, un hecho interesante ser registrado. Bueno, nosotros vamos a entrevistar el día jueves al gran canciller, en este caso, es decir, al cardenal Monseñor José Luis Cipriani. Bueno, el show de Antauro Humala continúa, pues hoy día él, en el proceso que se le sigue, denunció que lo habían atacado, golpeado cuando intentaron trasladarlo, y el INPE ha emitido un comunicado diciendo que es al revés, que el interno Antauro Humala se resistió a la disposición emanada de esta institución, por lo que se produjo un forcejeo con los agentes del INPE. Por supuesto que así debe haber sido.
No pierde oportunidad este señor para hacer show mediático, no es un adicto a los medios, a la difusión. Pero digamos que, repitamos un poco lo que dijimos ayer, es una decisión importante, buena decisión del gobierno de haberlo, digamos, confinado en la base naval del Callao, porque es una manera de cortar su vinculación con los etnocaceristas. Antauro Humala ha estado instigando la participación de los etnocaceristas en los conflictos antimineros, por ejemplo. Y ahora se viene una importante campaña antiminera que va a comenzar después de Semana Santa, hay un paro anunciado en Cajamarca, por ejemplo, y entonces el gobierno está preparando sus baterías, está tomando posiciones. Una de ellas es cortar la influencia de Antauro Humala, otra es la llamada recuperación del lote 88 que hoy día se produjo en el Cusco. Vamos a hablar de eso justamente más adelante con Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, y con Jaime Pinto, abogado experto en estos temas. Luego, pues también ha decretado una guerra a la minería ilegal, como sabemos. De alguna manera, pues el gobierno toma posiciones ideológicas y políticas importantes, un posicionamiento que le permite enfrentar con mayores posibilidades de éxito esta arremetida antiminera que se viene en los próximos meses. En ese sentido, el gobierno, pues sin duda, está actuando de una manera inteligente. Ojalá que tenga el Estado mismo la capacidad de, digamos, llevar adelante esto con éxito. En el sentido, en el caso de la minería ilegal, poder efectivamente contar con los recursos para formalizar todos los que son formalizables y no ceder y no seguir cediendo en este terreno. Y, en fin, en el caso de los proyectos mineros, los proyectos en general de inversión, pues acelerar el paso en lo que se refiere a su ejecución, a su aprobación. Ya se publicó hoy día precisamente el reglamento de la ley de consulta previa, que era supuestamente algo que demoraba la aprobación de una serie de proyectos de concesiones mineras, de proyectos de estudios de impacto ambiental, de proyectos de inversión de diverso tipo. Despejado este asunto, ojalá que esto comience a fluir, porque si no el Perú, el ritmo de crecimiento se va a detener. También el asunto del reglamento de consulta previa sale simultáneamente y es una cuarta batería, digamos, que se puede usar, que sin duda usará el gobierno en esta lucha por su legitimación frente a la campaña antiminera. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Pedro Martínez y Jaime Pinto. Luego vamos a estar con Keiko Fujimori el día 5, es decir, pasado mañana. Se cumplen 20 años del 5 de abril precisamente. Vamos a hablar de eso y de otros temas. Regresamos.